A mí lo que me parecía importante marcar en esta época donde se habla efectivamente de la declinación del nombre del padre, de la caída del otro, que eso no deja de ser cierto, pero que hay un punto en donde hay también por otro lado la existencia de un otro feroz, ¿no? De un otro feroz que me parece que genera un campo propicio para el desarrollo de la crueldad. A ver, ¿cómo lo digo? Porque, digamos, lo que me parecía interesante y tomando como eje las próximas jornadas en octubre, ¿no? En Rosario, que en su título alude al tema de la violencia del cuerpo y de la palabra, precisamente uno podría preguntarse, ¿cuándo aparece algo del orden de la violencia? En un punto uno podría responder que es cuando la palabra resulta impotente, justamente. Sin embargo, no podemos pensar la violencia como un tipo clínico o una estructura clínica. Uno puede pensar la violencia en cualquier tipo de sujeto, independientemente si se trata de una neurosis, una psicosis, si hablamos de la última enseñanza de Lacan, de la primera enseñanza, no es eso lo que está en juego, no es una estructura clínica. Y me parece que habría que diferenciar como diferentes registros de la violencia que también tienen que ver con justamente el lugar del otro en el entramado. Porque uno podría pensar que la violencia es constitutiva del sujeto. Es decir, que hay algo de la lengua que golpea el cuerpo, sin consulta previa podríamos decir, que irrumpe de manera traumática en ese cuerpo para constituirlo. Eso uno podría pensar que sí, hay algo del orden de la violencia en ese punto sobre ese sujeto a constituirse. También podríamos pensar la violencia en una dimensión más del orden de lo imaginario o de la rivalidad que articulada a lo que es el estadio del espejo, pero en donde hay un otro que regula ese marco y que podemos pensar también allí la cuestión en términos de la agresividad, que no es la agresión. Porque si nosotros ya vamos al terreno de la agresión, estamos hablando de la dimensión del pasaje al acto, la agresividad no es la agresión. Y creo que cuando se plantea que es una época en donde se están cometiendo atrocidades y que pareciera ser que nos hemos vuelto animales, más bien te diría que me parece que es una época en donde hay algo de lo profundamente humano que está en juego. Porque si hay algo justamente muy propio de lo humano que no hay en el reino animal, es la crueldad. Y no se trata de eliminarle, es ineliminable, es inherente al sujeto como tal, pero existen las leyes justamente que regulan eso o intentan regularlo, y siempre hay algo que escapa, no la elimina, pero la regula, la acota, la vuelve punible. Creo también que es una época en donde hay algo por ejemplo, del uso de la tecnología que genera un campo propicio muchas veces para el desarrollo de una crueldad ilimitada. Basta con leer los foros en internet de comentarios de cualquier noticia, pero cualquiera puede ser cualquiera, no tiene que ver con una situación de violencia, sino que los comentarios per se son violentos y crueles. Yo creo que ese es el plus, o por lo menos el que a mí más me impacta de lo que hoy escucho, protegidos en una suerte de anonimato, en donde se dice verdaderamente cualquier cosa, sin importar el efecto en el otro, y sin advertir que eso que uno dice habla de uno, por supuesto. Hay una serie que a mí me encanta, que últimamente se ha comentado en algunos, dentro de nuestra comunidad analítica, que se llama Black Mirror, que son capítulos individuales, y hay varios que me han impactado mucho, pero hay uno en particular
que se llama El oso blanco, y que efectivamente, sin contar el capítulo, porque lo recomiendo que lo vean, hay uno en donde justamente a una situación absolutamente violenta y cruel, la sociedad le responde con mayor violencia y crueldad. Eso deja sumergida a la situación en un loop infinito, repetido y constante, sin salida. Entonces, a mí me parece que justamente si el psicoanálisis tiene algo para ofrecer, en todo caso es un lugar para alojar los efectos de esto, tanto en el sujeto que lo porta como en el que lo padece, para volver es un síntoma, porque si no es imposible, ¿no? Yo hace un par de años escribí un texto sobre también otra serie que a mí me había impactado mucho, que se llamaba El aprendiz, que justamente era una serie que estaba producida y dirigida y protagonizada, no sé, el que estaba a cargo de eso era Donald Trump, que ahora tiene en las elecciones justamente en Estados Unidos con una posición, a mi juicio, radicalmente consecuente con todo lo que acabo de desarrollar respecto de lo más salvaje y despiadado de la crueldad, en donde él precisamente ubicaba que su palabra preferida para aquel que perdía en el reality, que era una competencia por el tenerlo todo, era estás despedido. Es decir, que había un goce de la I cruel en dejar al otro por fuera del sistema, porque no había llegado a cumplimentar lo esperado, ¿no? Entonces, lo que era muy interesante y terrible a la vez era la violencia que se iba generando entre los mismos compañeros también, porque no había lugar para la angustia, para compadecerse, para ayudar al otro. Todo era destinado a que uno se salve en detrimento de cualquier otro que rodeara, sin importar eso. Todo para tenerlo todo. Y la vergüenza era esa, era no tener, o perder, o no. Y no importaba el costo, ¿no? Entonces, digo, y fue una serie de mucho éxito, ¿no? Y con la meta a alcanzar era tenerlo todo. Es decir, que me parece que hay algo de eso en la sociedad actual, muy vinculado a una desesperación por tener, en donde se avergüenza más no tener que por ahí no saber. En otros momentos estaba mucho más libidinizado el saber, y por el otro hay una proliferación a mi juicio, de estos pasajes al acto con el plus cruel, terrible y profundamente humano, en donde el problema es ese, cuando la ley o el marco simbólico está un poco averiado, y entonces eso sigue su curso desenfrenado. Así que me parece que las próximas jornadas en Rosario van a permitir trabajar justamente todas estas cuestiones, la violencia, el cuerpo y las palabras, y cómo todo esto nos atañe como analistas, en tanto y en cuanto podamos ofrecer una respuesta para alojar y volver esto un síntoma que encuentre, digamos, un eco en un otro que escuche este padecimiento. Muchas gracias.